Que a veces cuando uno compone una canción, uno no está muy seguro o uno se pregunta, ¿será que viene de Dios o viene de mi alma? Y yo te honro por la canción Trilogía porque es una canción que viene directamente del corazón de Dios. Dani, te honro también por el trabajo y las horas y los trasnochos que has invertido en el proyecto A-Life. Así que bueno, hoy vamos a estar aquí compartiendo. Bueno, ya con eso nos despedimos. Gracias. Gracias. Vamos a estar compartiendo sobre altares, tipos de altares. Así que qué mejor que comenzar con la pregunta, ¿qué es un altar? Muy buena pregunta. Pero bueno, yo tampoco quiero comenzar sin honrarlos también a ellos. A ti te lo he dicho muchas veces en lo secreto y te lo digo aquí delante de todos, tú eres un dulce cantor de Israel. Y el Señor se complace en tu corazón. Y el Señor se complace en tus talentos también. Eres muy talentoso. Y yo envidio muchas cosas de las que tú tienes en un buen sentido. No seas envidioso. Yo sé. Bueno, entonces, hablando de los altares, tuvimos una charla muy linda el día de ayer con el pastor y le vamos a robar vamos a tomar prestadas muchas de sus nociones sobre el altar. Entonces, lo que más llamó la atención para comenzar acerca de qué es un altar, ¿no? El pastor enseñaba ayer que es una piedra o un lugar elevado donde se realizan actos espirituales para Dios. Es un lugar de ofrendas, es un lugar de sacrificios, es un lugar de entrega. Un altar es un lugar donde uno entrega. Y la fabricación del altar es muy particular porque si bien el hombre interviene, los materiales los da Dios, ¿no? Entonces a veces son piedras, ¿no? Se hace un montículo de tierra y se pone una piedra. Pero en el caso, digamos, del tabernáculo, del tabernáculo del tabernáculo de Moisés, Dios dio las instrucciones de cómo hacer cada elemento, cada altar, cada cosa que se llevaba a cabo ahí. Pero en este caso, para efectos prácticos, un altar es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde Dios se encuentra con nosotros y cambia nuestro destino. Es un lugar donde Dios se encuentra con nosotros y hace una declaración. Y en respuesta a esa declaración, nosotros preparamos un altar, preparamos una ofrenda, un sacrificio para que no se nos olvide lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué más tienes ahí? Un altar, básicamente, pues todos aquí a mí me gusta hacer encuesta para saber cómo entendemos primero qué es un altar. Yo quisiera escuchar algunos más o menos, cuando piensan en altar, ¿en qué piensan? En una palabra, rápido. ¿Quién me dice así rápido? Altar, ¿y qué se te viene a la mente? Sacrificio, ¿qué más? Adoración, ¿qué más? Presencia, ofrenda, ¿qué más? Entrega. Ok, todas esas cosas son válidas porque son parte de un altar. Involucra rendición, involucra reconocimiento de que hay algo superior a ti y por ende tú te sujetas a eso. Es también una ofrenda de gratitud. Y yo creo que uno de los primeros ejemplos que vemos en la Biblia con respecto al altar fue con Caín y Abel. Nosotros vemos cómo Dios demandaba de ellos una ofrenda. ¿Y qué es lo que ellos tenían que hacer por un cierto tiempo? Cultivar esa ofrenda y dar lo mejor que había de esa ofrenda a Él. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de Caín? Y básicamente Abel le trajo lo mejor que él tenía. Era un corderito. ¿Tú te imaginas lo que es cuidar ese corderito, alimentarlo, bañarlo, hacerlo todo bonito y presentarlo para entregarlo? Eso debió doler para él, porque yo creo que se encariñaba. Pero ¿cuál fue el pecado de Caín? El pecado fue que él le trajo como sobras, como algo como que no le costó, como algo como que toma estos frutos y por eso Dios no se agradó nunca con él. Porque más que el sacrificio en sí, el corazón detrás de eso. Entonces, un altar, cuando pensemos eso, involucra todo eso: rendición, sacrificio, gratitud, entrega, reconocimiento de quién tú eres y quién es Él.
¿Me explico? Cuando tú rindes un altar, tú le estás diciendo a Dios, tú eres mayor que yo soy menor, de ti dependo y mi vida parte de ti. Bueno, entonces yo tomé una pequeña nota. ¿Cuál fue la primera mención en la palabra que se hace de la palabra altar? Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Encuentro con Dios y gratitud. Entonces ustedes se pueden imaginar, después del diluvio, después de que Noé tuvo que apartar de cada especie de animal, ¿no? Tenerlo en el arca, luego llegar y lo primero que hace es empezar a sacrificar de esos animales, o sea, de lo poco que tenía. Ustedes se pueden imaginar, o sea, ¿qué hubiera pensado Noé? Como que, hey, esperemos un momentico a que los animales se reproduzcan, qué sé yo, como a tener un poquito más para poder dar algo mejor. Pero ¿qué tenía Noé? Apenas lo limitado que tenía en el arca. Lo limitado que tenía en ese momento, por decirlo de alguna manera, en los bolsillos. No tenía para nada más para llegar. Apenas llegaba y eso era lo que tenía. Sin embargo, de eso, él decidió tomar la mejor ofrenda, los animales más limpios y que le agradaban a Dios, y dijo, de eso yo te voy a dar. Y es una ofrenda que subió delante de Dios, un sacrificio que subió delante de Dios, y Dios se agradó. Por eso Dios dijo, bueno, nunca más volveré a inundar la tierra como lo hice. Y se hizo un pacto con Dios, una cosa que nunca más se iba a olvidar. Entonces, partiendo de esa primera mención, que es un encuentro con Dios, hay 3 menciones adicionales que me llamaron también la atención. Y la siguiente mención de la palabra altar está en Génesis 12, versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hubo un encuentro directamente con Dios y fue tan profundo, fue una confirmación de un destino, la confirmación de una promesa. Y su primera reacción fue, hey, tengo que hacer un altar en agradecimiento para que no se me olvide, tengo que entregar algo de mí. Porque también aclaremos algo que me gustó mucho que dijo el pastor ayer. Un altar, perdón, es algo que cuesta, no es algo gratuito. Es algo que a nosotros nos tiene que costar. Y como sacerdotes que nosotros somos, hay una cosa que a mí me gusta pensar, y es que el principio o la razón de ser de un sacerdote son las ofrendas que tiene que entregar. Hay algo que tiene que dar, no es algo gratuito. Es algo que es una respuesta a algo que ya sucedió, y es que Dios está estableciendo un puente para que nos acerquemos a Él, y lo que Él espera es que nosotros respondamos a ese estímulo de amor. Hay otro encuentro de altar, el número 3, que es con Isaac, Génesis 26, 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Estamos hablando de la descendencia de Abraham. Entonces vemos cómo Dios está perpetuando su promesa. Después de, la historia larga de Abraham, como al final de tener muchos problemas para concebir, Dios le dio la oportunidad de tener un hijo, que fue la promesa, que era Abraham, que fue Isaac. En ese momento, ahora Dios no solamente se le estaba manifestando a Isaac, sino que le estaba diciendo, yo soy el Dios de tu papá. Hay una cuestión generacional aquí muy grande. Yo soy el Dios de tu papá, y así como le dije a tu papá que lo iba a bendecir, a ti te recuerdo, a ti te voy a bendecir, y tu descendencia no se va a poder contar. Y eso que él estaba solo, ¿no? Tu descendencia no va a poder ser contada por nadie, y te bendeciré y multiplicaré, porque siempre estaré contigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaac? Esto es muy grande para mí.
voy a hacer un altar, porque lo que tú me estás dando es tan grande que yo quiero darte algo de vuelta, que ni siquiera va a poder compensar una cosa con la otra, pero es una cuestión del corazón, de la disposición del corazón. Entonces vemos un altar generacional. Comenzó con Abraham, luego Isaac, y la tercera mención de la palabra altar en la palabra está en Génesis 35, 6 y 7. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Bueno, aquí en Jacob podemos ver otro encuentro entre Dios y Jacob. Y siempre que hay un encuentro, tiene que haber cierto tipo de altar. Porque como ustedes dijeron, altar está relacionado con adoración, ¿verdad? ¿Y qué es adoración? Yo diría que una de las cosas básicamente de la adoración es que la adoración tiene que ser una respuesta a algo. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo pusiera aquí un carro último modelo, hermoso, un Ferrari, ¿cuál es la reacción natural que nace de uno? Wow, está hermoso, qué lindo está ese carro, qué precioso, cosas así. Fueron reacciones naturales que nadie te dijo que tenías que hacer, pero una alabanza de tu parte a eso. Bueno, si eso pasa, cuando Dios se presenta delante de nosotros, sea en un momento íntimo, sea en un momento congregacional, sea en los momentos que Él decida, tiene que haber una respuesta a lo que tú estás experimentando a Dios. ¿Me explico? Ahora, si no hay una respuesta, si tú ves que en ti no hay una respuesta en tu corazón, quiere decir que tus ojos todavía siguen vendados, espiritualmente hablando, y tus oídos siguen siendo tupidos. Porque siempre que hay un encuentro con Dios, tiene que haber un altar, una respuesta. ¿Qué es mi respuesta cuando yo me encuentro con Él? Si tú estás muy, pongámoslo en términos fríos, significa que de pronto falta más encuentro con Él. Y no es para que uno se sienta mal, no es para que uno, entonces estoy mal, no, es para que uno se examine y diga, Señor, necesito más calor tuyo, necesito más fuego de ti, necesito más poder que tú destapes mis ojos. O sea, por ejemplo, ¿cuántos aquí están familiarizados con la historia de Jacob? Levanten la mano, familiarizados. Ok, ¿cuántos no? Nunca han escuchado la historia, jamás. Ok, Jacob básicamente es una persona que siempre vivió rectamente delante de Dios. O sea, todo lo hacía abajo, así. Pero llegó un punto en donde empezó a perderlo todo. Familia, todo se le murió. O sea, todo a su alrededor se fue mal. Todo le salió mal. Hasta la esposa lo empezó a criticar y decir a ese Dios que tú adoras. O sea, mal. Y entonces... ese era Job, perdón, me estoy equivocando. Estoy hablando de Job. Pero hablando de eso, de Job. Cuando Job llega y se le derrumbó todo, al final de que todo se le derrumbó fue cuando él pudo encontrarse cara a cara con Dios. Y al final del capítulo tú escuchas y él dice, a oídas te había oído. O sea, yo hacía todo bajo la regla. Todo lo que tenía que hacer lo hacía, a oídas te había oído. Pero ahora que viví esto y pude experimentarte realmente en la tribulación y supe realmente que tú eres mi Dios y mi Salvador, ahora mis ojos te ven. Entonces a veces requiere un sacrificio que duela para poder ver a Dios. Porque cuando hay sacrificio hay vida. Entonces, y en Jacob también lo vemos, es un ejemplo muy fácil. Dice que se encontró con Dios porque él estaba huyendo de su hermano. O sea que si estaba huyendo, significa que estaba en tribulación, estaba pasando difícil. Precisamente hablando de Jacob, a diferencia de Job, Jacob, uno de sus nombres, uno de sus significados es suplantador. Precisamente es todo lo contrario a todo, es como el antivalor de alguna manera, pero es parte del cumplimiento de una promesa. Entonces Isaac tuvo 2 hijos, ¿no? El mayor se llamaba Esaú, el menor se llamaba Jacob. Y Rebeca, la esposa de Isaac, amaba a Jacob locamente. Lo amaba locamente. Esaú, el hijo mayor, era el que trabajaba,
el fuerte, el que se iba al campo. Yo veo a Jacob como el niño consentido. Y un día venía Esaú cansado de trabajar y Jacob estaba preparando las lentejas, ¿no? Los que han escuchado lo de las lentejas, lo del plato de lentejas. Y entonces, ay, qué ricas están mis lentejas. Y Esaú como que, hey, tengo mucha hambre. Y Esaú, ay, y Jacob le decía, ay, pues mis lentejas están muy ricas. Esaú le dijo, mira, te cambio mi primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en la antigüedad al hijo mayor se le concedía el derecho de ser el primogénito, o sea, por ser primogénito se le entregaba la primogenitura. La primogenitura no era otra cosa más sino recibir de entrada y por derecho la mitad de todos los bienes, de una. Solamente por ser el hijo mayor te tocaba la mitad, al resto de los hijos les tocaba repartirse la otra mitad, pero a ti te correspondía la mitad, o sea, la porción más grande le iba a corresponder a él. La bendición principal, el legado mayor, la herencia, o sea, el que iba a perpetuar todo el nombre y el que iba a ser parte del linaje de la bendición de Dios era Esaú. Y un día Esaú dijo, uy, te lo cambio por un plato de lentejas. Y Jacob dijo, de una, o sea, por supuesto, o sea, no, este negocio no me lo pierdo. Y luego, más adelante, para que Isaac le diera la bendición a Jacob, entonces lo que sucedió fue que Esaú, el hermano mayor, era súper velludo, súper velludo, súper velludo. Y Jacob era lampiño, o sea, más que yo tal vez, porque yo apenas esto. Y entonces la mamá llegó y lo cubrió con pieles de animales para que pareciera bien peludo y lo presentó frente a Isaac, que ya estaba bastante viejito y ciego. Isaac lo tocó y dijo, sí, es él. Y lo bendijo. Y toda la bendición, toda la primogenitura, todo lo que Dios estaba proclamando en esa línea de generación cayó sobre Jacob en lugar de Esaú. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? Esaú, cuando lo supo, obviamente lo quería matar. Entonces Jacob tuvo que salir corriendo y sucedieron muchas cosas, pero precisamente un día cuando Jacob huía de Esaú, Dios se encontró y le dijo, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y a tu descendencia la multiplicaré, y a los que te bendigan yo bendeciré, y a los que te maldigan yo maldeciré, porque yo soy tu Dios, el Dios de tu papá y el Dios de tu abuelo. Entonces cuando él estaba regresando, justo ahí se encontró y se acordó, porque le había dicho, si yo regreso con vida a este lugar, mejor dicho, te voy a levantar un altar, porque o sea, yo aquí estoy en las últimas. Y Dios lo trajo de vuelta. Y cuando se encontró en ese lugar que él había una vez llamado Betel, ahí edificó un altar, porque se encontró con que Dios lo había guardado y que la palabra de Dios con él era firme, porque Dios no se arrepiente de lo que dice, Dios no miente. En el momento en el que nosotros dudamos de su palabra, lo estamos llamando mentiroso. Dios espera de nosotros que le creamos, y a medida que nosotros le creamos, caminemos en lo que Él nos ha dicho. Por eso parte de este CD es parte de ese cumplimiento, porque caminamos en lo que Él ha declarado. No caminamos en nuestras fuerzas, ni caminamos con la mejor expectativa, ni con el sueño de ser grandes. Caminamos en una promesa. Lo que suceda con esa promesa no es nuestro problema, porque la promesa no la dimos nosotros, la promesa la dio nuestro Padre. Y nosotros caminamos y nosotros le creemos. Damos el paso que Él nos dice. Lo demás corre por su cuenta. Así es. Continuando con lo que dice Emma, en el Antiguo Testamento, un altar era la piedra elevada donde se ofrecían sacrificios. Pero, ¿cómo llevamos un altar al presente, a nuestra vida? Por lo menos en mi caso, dice la palabra que nosotros tenemos que hacer un altar a Dios, así como tenemos nuestra habitación donde dormimos, descansamos, donde está la cocina, vamos y cocinamos. Tenemos lugares específicos,
En el caso de nosotros, cuando vamos a producir, nos ponemos en el estudio, producimos, pero la palabra dice que tenemos que hacerle un altar a Dios. Hay que conseguir un lugar específico en el hogar donde nosotros podamos adorar, donde nosotros podamos decirle mi amigo a Jesús, donde podamos decirle a Dios papá, donde podemos decirle Espíritu Santo, estás aquí, te necesitamos. Entonces yo creo que eso es clave. Dice la palabra que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Entonces llevándolo a nuestra vida, por lo menos un ejemplo en mi caso, en mi carrera, ¿verdad? Que yo soy actor, hago comerciales, soy presentador. A veces yo he tenido que rendir cosas a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar su corazón, porque yo quiero estar en sus planes, porque yo quiero entrar más profundo con Él. Entonces cada quien tiene su ejemplo personal de qué hacer, cómo adorar, qué sacrificar a Dios, llevando lo que es el altar al tiempo presente. Una cosa muy interesante con respecto a los altares, y más que todo dándole propósito del porqué a los altares, yo pienso que Dios quiere primordialmente saber quién es el rey de tu corazón. Eso es lo primordial. Y eso lo vemos con un ejemplo en Abraham y todo. Pero hay un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia y quiero compartir, que es de la mujer samaritana. Yo no sé si ustedes la han escuchado, pero en Juan 4, versículo 20, lo voy a leer rapidito y ya les explico a qué me refiero. Dice, ella es hablándole a Jesús, ¿no? Dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ahora, cambien de pronto esa palabra adorar y adoración por altar. Van ligados. Ustedes dicen que tienen que rendir altares en Jerusalén y ustedes nuestros antepasados rindieron altares en el monte. Entonces Jesús le responde, le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre. Ustedes ahora adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto. ¿Rendir culto qué es? Un altar. Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Vemos una mujer muy confundida, una mujer que de pronto viene mucho de la tradición porque tocó el antepasado. No, ustedes, los antepasados adoraban a esto, ustedes dicen que los judíos dicen que tienen que adorar en Jerusalén. ¿Dónde es que realmente se tiene que rendir culto? Pero la mujer estaba confundida. ¿Por qué? Porque ella estaba muy enfocada en lo externo. Ella estaba pensando en cosas externas. Pero cuando Jesús vino y murió en la cruz, todo lo externo se pasó al corazón. O sea, ¿en qué sentido? Jesús les decía, es que ya viene la hora en que ni adorarán ni en el monte, ni en Jerusalén, ni en Arde, ni en tu casa. Ya no se trata de un lugar físico. Ahora se trata de un culto que tú rindes de tu corazón. En otras palabras, piénsalo de estas formas. O sea, en tu corazón hay un trono. La pregunta es, ¿quién está sentado en ese trono? ¿Me explico? Y tú dirás, pero no, Dios está sentado en el trono, yo le rindo culto a Él, en ese altar Él es el centro. Pero siempre van a haber rastros que van a probar quién realmente está sentado en ese trono. Por ejemplo, si tú pasas ese rastro y pasas el rastro del tiempo, ¿dónde es que rindes más tu tiempo? ¿Dónde es que rindes más tu mente, tus pensamientos, tus esfuerzos? Todos esos son rastros que apuntan a quién estás tú rindiendo culto. Y si de pronto tú examinas cada área y ves cada rostro y llegas al punto y te das cuenta que a lo mejor en ese trono está sentado, de pronto son tus hijos y todo gira alrededor de tus hijos. O en ese está tu carrera, que en ese ejemplo Melvin nos contaba que cuando tú llegabas aquí a Miami tú tenías una expectativa de lo que tú ibas a hacer y él tuvo que morir a ese sueño para cumplir el propósito de Dios en ciertas áreas. Y así es con nosotros. Y yo para darles un ejemplo pequeño de cómo fue esto, yo me acuerdo que antes de yo casarme, yo tuve una novia que yo la quería mucho y tranquilo, que la historia termina buena. Pues ya comenzó bueno.
La historia termina buena con un nieto. Y no estoy hablando de Luisa, era otra novia. Y yo me acuerdo que yo estaba muy involucrado en esa relación. Uno cuando está así, uno se involucra muchísimo en el alma. Y yo sufría de que yo me entregaba muy rápido. Yo era de los que entregaba todo y rápido. Abría mi corazón y por eso sufrí mucho. Pero con esta relación yo lo entregué todo, yo me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo que gracias a Dios ella también tenía una relación con Dios. Y llegó un punto en donde las cosas no estaban trabajando bien, y no porque estuviéramos mal el uno con el otro, sino la situación no daba para que estuviéramos juntos. Y yo decía, Señor, pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces decidimos orar y tomamos cierto tiempo para pedirle a Dios que nos mostrara qué hacer. Y me acuerdo que cuando volvimos a retomar el tema y decimos, bueno, ¿qué te habló Dios? ¿Qué nos habló Dios? Ella me cuenta y ella me dice que en un momento de oración Dios le coge y le dice, quiero que me rindas a Dani. Y ella le responde, pídeme lo que quieras menos a Dani. Y yo hice lo mismo, o sea, como ¿cuál era el problema ahí? Ahí el objeto de oración éramos el uno al otro. Esa es la verdad, porque todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todo mi dinero, todo involucraba poder estar con ella, hacer algo con ella, lo que sea, pero todo ese era mi esfuerzo. Y hasta que Dios empezó a examinar mi corazón y me dijo, quiero que me la rindas y me la entregues. Y eso dolió mucho porque yo sabía que pues cuando Dios habla es mejor obedecer, porque primordialmente me interesaba más, porque si en una relación si no está Dios no sirve de nada, entonces ¿para qué? Entonces hablamos y yo le dije, Señor, bueno, te la entregamos, o sea, nos entregamos mutuamente a Dios y fue doloroso, llorábamos, todo eso, pero al final me doy cuenta que realmente esa persona no era para mí. ¿Pero por qué? Porque fui obediente y dolió, costó mucho. Y es un pequeño ejemplo de muchas cosas que a veces Dios mira en tu corazón y pueden ser cosas sencillas, pero tú dirás, no, yo no creo, pero ¿pudieras entregar eso? Y yo me acuerdo que eso nos lleva a Abraham, a Isaac. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Abraham esperó casi 100 años por su hijo, lo tuvo por fin, Dios cumple su promesa y después le dice, entrégamelo. Durísimo. Pero que él no lo quería realmente más que entregar físicamente. Antes de que él lo matara, ¿qué fue lo que hizo? Yo solo quería ver que yo fuera el Señor de tu corazón, que tú estés dispuesto realmente a darme culto en todo porque yo soy tu Dios. Entonces yo creo que uno de los propósitos, o el propósito, si pudiéramos decirlo así, de un altar es eso. Dios quiere ver quién es el rey de tu corazón, y por ende siempre va a haber una batalla a tu atención. Siempre va a haber una batalla de algo que te va a querer que rindas culto a otra cosa, siempre. Entonces, ese es uno de los propósitos. Bueno, antes de terminar, ya como cerrando un poco las ideas, algo importante que tenemos que pensar acerca de los altares es que los altares son algo que impacta las generaciones. Impacta las generaciones. Repitamos, impacta las generaciones. La primera mención, de las primeras menciones en la palabra, de la palabra altar, del concepto altar, es un impacto generacional. Una antorcha que pasa de un padre a un hijo y a otro hijo. Y es el cumplimiento de la promesa. Estos hombres pudieron haber dicho, ¿de verdad? Abraham pudo haber dicho, ¿será que Dios de verdad será ya tan viejo y mi esposa tan vieja y estéril? ¿Será que de verdad? Como decía Juan David ahorita, ¿será que de mí, o sea, de verdad, una persona como yo que no tiene nada que dar, nada que ofrecer, o sea, nadie da un peso por mí? De verdad, o sea, debe ser que Dios está jugando algo muy extraño. Sin embargo, creyó y actuó. No les voy a decir cómo, pero actuó. Y Dios le dio un hijo. Y fue el cumplimiento de la promesa. Y fue un impacto generacional. Las decisiones de fe y las acciones de fe que tú tomes en este momento no solamente te van a impactar a ti, sino que el cumplimiento más grande y el impacto que tú tienes que ver son tus hijos.
Y es más, no solamente tus hijos, sino los hijos de tus hijos. Porque si tú lo impactas a ellos, ellos van a hacer lo mismo y va a ser algo que va a ser, no se va a detener. Es una cuerda de bendición que nunca se va a romper y está en nosotros empezar a hacerlo, empezar a caminar, empezar a creer y empezar a movernos en fe. Ese es el reto que nos dejan esas historias, caminar en fe, porque no se trata de lo que vemos. La palabra dice que lo que no vemos es más real que lo que vemos. Si nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos, vamos a ser fácilmente engañados. Y no creemos y no estamos caminando por un positivismo o por ser alegres, como decía Juan David. No, hay una promesa y su palabra es verdad y Él no miente. Lo que Él ha dicho de cada uno de nosotros, lo que Él ha dicho de cada uno de ustedes es verdad. Y Dios no miente, y Dios no se arrepiente, y Dios no se retracta. Lo que Él espera de nosotros es que digamos sí. Hay que levantar un altar porque esto no se me puede olvidar. Y algo que yo tengo que entregar, porque definitivamente yo tengo que caminar. Tengo que ceñirme como un varón delante de Dios. Tengo que ceñirme como un hijo y caminar. Y ceñirme es cuando tú te pones el cinto y dices voy a obedecer. Porque hay una bendición que yo todavía no veo, pero ciertamente hay una bendición detrás de la obediencia. Y los que son papás pueden entender esto. Hay una bendición detrás de la obediencia. Cada vez que le decimos algo a nuestros hijos, hey, hazme caso, yo sé por qué te lo digo. Cada vez que nosotros vemos algo y no lo entendemos, es como si Dios nos dijera, hey, I know what I'm doing. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy tu papá y yo sé que es lo mejor para ti. No puede ser necesariamente lo que tú quieras. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú necesitas. Dios sabe lo que queremos, pero Dios nos va a dar lo que necesitamos y ciertamente va a ser muchísimo mejor recibir lo que nosotros necesitamos en lugar de lo que nosotros queremos. El altar es una cuestión generacional. Lo que nosotros comencemos ahora va a impactar una generación, hijos, nietos, bisnietos, y sigan contando. Y es bendición. Eso no es otra cosa sino bendición. Entonces, para ir cerrando, pensamos en el altar físico, que es lo que hablamos, que es un reto y es una tarea para que pensemos en eso en nuestro hogar. Y también pensando en nosotros debemos ser un altar. Nosotros debemos rendir coronas a Cristo diariamente. Señor, hoy te rindo mi corazón, Señor, hoy te rindo mis pensamientos, te rindo todo a ti, Señor, porque yo quiero que tú manejes mi vida, yo quiero pensar como tú, yo quiero ver como tú, yo quiero actuar como tú, que cuando la gente me vea diga tienes algo diferente, que sea Jesús, que brille Jesús en ti. Y esa es la excusa para nosotros decirle lo que pasa es que Cristo vive en mí, lo que pasa es que Cristo me sacó de las tinieblas, lo que pasa es que Cristo vino a rescatarme. Entonces una pregunta sobre altar, para que nos quedemos con eso sería, ¿en qué está mi atención? ¿En qué estoy pensando durante todo el día? ¿Será que el 70% de mis pensamientos están enfocados a hacer dinero? ¿Será que están enfocados en mi pareja, en el trabajo, en ser exitoso? Que nada de lo que estoy diciendo está mal, pero la pregunta es, ¿cuánto de mi tiempo, de mi corazón y de mis pensamientos están enfocados en ti, Señor? Señor, vamos a tomarnos un tiempo para cerrar nuestros ojos y profundamente pensar, Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte más, para acercarme a ti, para hacer un altar, Señor, un altar agradable, Señor? ¿Qué me está quitando tiempo
para estar en profundidad contigo. Yo no quiero que nada se robe la atención que quiero tener, Señor. Piensa en este versículo ahí mientras estás con tus ojos cerrados. La palabra dice, porque a veces nos da temor obedecer por lo desconocido, eso es normal. Pero la palabra dice, probar y saber que yo soy bueno. Nadie aquí te va a forzar a rendir un altar. Aquí nadie te va a empujar. Pero la Biblia dice que si tú quieres conocer qué hay detrás después de que tú rindes, la Biblia dice, prueba de mí y verás. Pero necesitas probar. En otras palabras, toma la acción. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Solamente tú puedes probar y verás que Dios es bueno.